Bienvenidos a la reunión secreta, soy el doctor José Miguel Gaona y hoy os voy a hablar de algo que creo que es tremendamente interesante. Está relacionado con el COVID-19, pero los tiros van también de manera soslayada por otro tipo de caminos, y es la manipulación, ¿no? ¿Cuántas mentiras nos han contado en todo este tiempo? Yo creo que no tendríamos dedos en la mano y en los pies para poderlas enumerar una a una. Para muchos, esto de las mentiras, de la manipulación quizá, les resulta incompatible con el concepto de democracia, pero creo que es el primer error. En democracias aparentemente bien consolidadas, las mentiras, o quizá mejor dicho, la manipulación, o ambas cosas, han sido el denominador común. Para poderlo entender, tendríamos que retrotraernos a principios del siglo XX con un tal Edward Bernays. Edward Bernays quizá no suena a muchos de vosotros, pero fijaros que era sobrino de nada menos que el conocidísimo psicoanalista, psiquiatra Sigmund Freud. ¿Y qué es lo que hizo este individuo? Bueno, fue un mago de la manipulación. Una de sus mejores obras, Propaganda, os recomiendo que le echéis un vistazo. Por ejemplo, hay costumbres que nos llegan hasta el día de hoy que son fruto de su manipulación. Diréis, ¿cuáles? Por ejemplo, parece una tontería, los huevos fritos con bacon o el bacon en el desayuno, tan conocido en los desayunos americanos. ¿Qué es lo que pasó? Pongámonos en los años 1920 por ahí, en el que la industria cárnica no sabe qué hacer con tanto bacon porque le sobra y se tira a la basura. Los americanos suelen desayunar en aquel entonces cereales con café, con leche, etc., pero no bacon. Entonces, la industria cárnica le encarga a Edward Bernays promover la utilización del bacon. ¿Qué es lo que hizo? Escribió cartas a 5.000 conocidos médicos en todo Estados Unidos, induciéndoles con una pregunta. ¿No creen ustedes que si en el desayuno uno toma mucho alimento, mucha energía, no se encuentra uno mucho mejor a lo largo del día? Con esa pregunta un tanto inductiva, gran parte de los médicos contestaron que sí, y eso generó una gran noticia y una gran revolución en todo Estados Unidos en los grupos de comunicación. A los pocos meses, millones de americanos ya comenzaban a desayunar con bacon. Ni corto ni perezoso, otra industria, al mismo Edward Bernays, le encargó, la American Tobacco Company, le encargó promover la utilización del tabaco entre las mujeres. Resulta que por motivaciones sociales, pues no estaba bien visto que las mujeres fumasen en aquellos años. Bernie y la American Tobacco Company hizo lo siguiente. Cogió a unas destacadas feministas y las sacó fotografías fumando en público. Esto constituyó nuevamente una verdadera revolución. En los medios de comunicación comenzaron a aparecer fotografías de conocidas feministas fumando, y eso se asoció a una mayor liberación por parte de la mujer, que en el fondo no era otra cosa que una desgraciada estrategia de la American Tobacco Company. Digo desgraciada porque evidentemente eso ha costado millones de vidas a muchas mujeres a lo largo de estas décadas y obviamente también a muchos hombres, además de los fumadores pasivos. No solamente esto, sino que además de convencer a estas feministas, a las que todavía no estaban convencidas, incitó con la idea de que el fumar también hacía perder peso. Con lo cual, por ejemplo, algunas marcas, como Lucky Strike, decía en su publicidad: enciende un Lucky y nunca más echarás de menos los dulces que te hacen engordar. Bueno, es decir, y tan adelgazar, algunos hasta los huesos, literalmente. La realidad es que este tipo de manipulación, igual que la que hemos estado sufriendo, se basa fundamentalmente en tres pilares: los engaños, los incentivos y, si todo lo anterior falla, la coerción, o bien las tres cosas al mismo tiempo. ¿Y aquí viene esta noticia? Aquí viene este comentario, esta reflexión. En Inglaterra, hace pocos días, ha salido a la luz que un grupo de científicos se ha dedicado a asesorar al gobierno, pero no en la vertiente epidemiológica o microbiológica o una cosa que sería de esperar, sino en la guerra literalmente psicológica. Este grupo de científicos, denominado Grupo Científico de Influencia Pandémica sobre el Comportamiento, SPI-B, en una serie de reuniones que comenzaron en febrero del 2020, comenzaron a establecer una serie de bases para aconsejar en un momento dado a la sociedad
si lo que tenía que hacer, por ejemplo, era la reclusión o todo lo contrario. De hecho, es exactamente lo que fueron haciendo en el Reino Unido según fue conveniente en cada momento. Se hizo pensar a la gente una cosa y luego exactamente lo contrario. ¿Os suena, no? Por ejemplo, aquí en España. Ya. No solo eso, sino que también contó con la ayuda de la 77 Brigada del Ejército del Reino Unido, en cuyo lema podéis leer algo tan interesante como lo siguiente. Nuestro objetivo es desafiar las dificultades de la guerra moderna utilizando un compromiso no letal y métodos no militares legítimos como un medio para, escuchar bien esta frase, para adaptar los comportamientos de las fuerzas opositoras y los adversarios. En otras palabras, llevarles por el camino en el que uno quiere y no en el que ellos quieren, evidentemente. Esto me recuerda a esa definición del general Patton cuando le preguntaron qué era el patriotismo para él y dijo que los hijos de perra, del enemigo evidentemente, mueran por su país y no nosotros por el nuestro. Algo parecido por lo menos va en esa línea. Entonces, estos guerreros de la información se han dedicado a aterrorizar o a quitarle importancia según el momento de la pandemia a través de los medios de comunicación. Todo ello apoyado por las grandes corporaciones de Internet, como puede ser Yahoo, Facebook, YouTube, evidentemente, en el que han sembrado también el miedo, en el sentido de, uy, como me pase mucho, me van a quitar la cuenta, me van a suprimir, me van a castigar. En el fondo es un castigo, evidentemente. No solo eso, sino que también se han dedicado a promover a través de los medios de comunicación, eso lo han visto ustedes en sus países, que sigo muchas televisiones en Latinoamérica, también en España y también en el Reino Unido, a que los vecinos se dedicasen a espiarse unos a otros, de manera que cuando alguien rompía las reglas que el gobierno observador gran hermano daba, los propios vecinos eran los censores de dicha conducta. Creo que sabéis perfectamente, saben ustedes a estas alturas, a lo que me refiero. No solo eso, ¿ustedes creen que no les ha ocurrido? ¿Y si yo les dijese que ha habido personajes, por supuesto, que les han dicho una cosa, por ejemplo con las mascarillas, luego les han dicho exactamente lo contrario, sin mover siquiera un músculo ni parpadear, y encima han admitido que sí, que las mascarillas, por ejemplo, eran muy necesarias, pero que no las recomendaron? Ergo, os mentimos descaradamente, a pesar de que podían haber, por ejemplo, recomendado las mascarillas caseras y se hubiesen salvado muchas vidas. Si eso os lo hubiese dicho quizá hace meses o hace algún año, hubiese dicho eso, hubiese sido insoportable. Nadie podría aguantar tal hipocresía, ¿no? Sin embargo, ha ocurrido. Y aquí seguimos, viendo a esos mismos personajes muchas veces en la televisión, cada uno en su país, por ejemplo, sin realmente soliviantarnos, sin revolucionarnos, nunca mejor dicho, en contra de ese tipo de actitudes. ¿Hasta qué punto nos hemos convertido en borregos? El propósito de estos pequeños vídeos no es solamente informaros, sino que todos aprendamos a pensar. No os creáis nada, informaros, no os creáis nada de nadie, ni siquiera de nosotros, sino aprendamos todos a pensar. Como siempre, mucha, pero que mucha fuerza.